buenas tardes, María, buenas tardes a todos. 60 ejemplares de esta ovella salda han viajado, como bien dices, hasta Villanueva del Trabuco, en Málaga. Gracias también a un ganadero asturiano de Porrúa, del Oriente, que se lo vamos a presentar en tan solo unos minutos. Hay mucho que contar aquí y mucho tienen que decir las ovellas. Se lo contamos en tan solo unos minutos. Hasta Porrúa, donde nos espera una historia increíble de cómo 60 ejemplares de ovella salda asturiana han terminado, Cecilia, en Málaga. En Málaga, María, en Villanueva del Trabuco, nada más y nada menos, se han ido a parar 60 ejemplares de ovella salda. La gran mayoría de ellas salieron de aquí, de esta ganadería donde nos encontramos, y gracias a Turno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ovella salda con sabor andaluz, que tenemos aquí en el Oriente. A tocar las palmas allá en Andalucía. ¿Cómo empezó esta aventura? Bueno, pues por mediación de un hijo mío que lo vio por internet, un señor de allá de Málaga que andaba buscando ovejas pequeñas. Él sabía algo de la oveja, que había una raza de oveja asturiana que era pequeña, y lo puso en internet. El hijo mío lo vio y se puso en contacto con él y lo quería para una finca que tenía de 14 hectáreas con olivos. Por eso las quería que fueran pequeñas, ¿no? Para que limpiaran el suelo y no pudieran alcanzar los olivos para que los comieran, porque había tuvido una raza de oveja, no sé qué raza de allí, pero que eran ovejas muy grandes y que comían todo lo que... Las cañas mucho, que se ponían de pies y que levantaban hasta 2 metros y pico, y querían una raza pequeña, y entonces bueno, se puso en contacto con el hijo mío y ahí salió A través de internet, a través de las redes sociales llega ese encargo, ese pedido para Andalucía, y yo decía, la mayoría salieron de aquí. Sí, pero te las apañaste para buscar todos los ejemplares que él quería. Ya había vendido 20 iba 2 meses, para allá pasó 3, y entonces, bueno, quedaba el rebaño, entonces ir las vendía todas las mías, que terminaba con él, y hubo que comprar alguna para no terminar con el rebaño. Claro, para hacer ese lote... Y hacer el lote de buscar 60 ovejas para mandar para allá. Siempre hablamos en torno a la ovella salda, de esa especie protegida, de esa especie en peligro de extinción, por la que hacéis mucho los ganaderos asturianos. Se han enviado también ejemplares para que la raza, para que no haya cruces y para que la raza esté en perfectas condiciones. Se mandaron también 2 carneros que no tuvieran consanguinidad con la raza, para poder cruzar, que no tuvieran mucha consanguinidad con el rebaño que llevaba. 2 carneros de diferentes rebaños se vendieron 58 hembras y 2 machos para reponer la raza. ¿Y cómo viajan hacia tierras andaluzas? ¿Es algún tipo de transporte? ¿Algún mimo especial y llevaron las ovejas? En un camión de infiesto, un sito las llevó, un camión normal de ganado. Me hablabas de Sotres, me hablabas antes fuera de cámara de Cantabria. ¿Estáis notando, Turno, que se están interesando fuera de nuestras fronteras por nuestras ovejas? Sí. De Cantabria ya mandamos ovejas para Puente Nansa, para Cantabria. Ya vinieron a buscar ovejas, ya de Sotres vinieron este año, hace 2 meses, llevaron 20 y están vendiéndose muy bien, tienen buena salida, ¿No te dedicabas, Turno? Bueno, desde hace bastantes años sí, pero no te dedicabas a la ovella salda y al final ha sido una forma de negocio. Bueno, sí, son ovejinas que producen muy bien y muy paridoras, son pequeñas, ponen muy pocos kilos, pero son muy rentables. Son más rentables que la oveja carranzana, aunque sea mucho mayor, que pese muchos más kilos los corderos pero son diferentes la carne. La carne del cordero carranzano al cordero es diferente. Son solo algunas de las características. Iremos hablando a lo largo de la tarde más en profundidad de la ovella salda, pero es que con esta historia, con esta aventura, este viaje a Málaga, se habla ya incluso de que la cosecha de este año de la aceituna, el aceite va a ser de mejor calidad, Turno, y ahí vas a tener algo que ver. No sé, ya veremos, a ver si mandan... Eso sería... Otro pedido... Eso estaría muy bien, y que manden también el aceite. Sí, el aceite también. Y así sacas por todos los lados, ¿por qué no? Para probar de todo. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando en tan solo unos minutos, como digo, de más propiedades, más beneficios y más características de nuestra ovella salda. Yo quiero que echen un vistazo a 2 pastores que me he echado yo de muchísimo nivel. Uno ya lo están viendo, a Saúl, que se muere de vergüenza ahora, y al otro, a Álvaro. Álvaro, ya les digo que apunta maneras... Y lo digo bajo para que no nos escuche, pero tiene unas ganas de retirar al abuelo que luego se lo cuento. Entonces,
Bueno, ya lo estáis viendo, ahora vamos a hablar con ellos. Espero yo que en Málaga alimenten bien a estos ovelles, porque comen bastante, me parece a mí, Álvaro. Demasiado. Demasiado. ¿Qué come una ovella salda? Que yo no tengo ni idea. Maíz, hierba y lo que sea. Y lo que sea. ¿El qué, Saúl? Cuando son críos, leche. Ah, como nosotros. Sí. ¿Y les dais vosotros la leche? No, la mamá. Bueno, se lo da si la mamá. madre no lo quiere, pues... Las bañamos de nenuco para que se confundan con otros. Pero digo yo, la ovella salda no, es muy madrera, ¿no? No suelen despegarse, pero me comentaba Álvaro que hay una piquiñina. ¿Dónde tenemos? Mira la piquiñina, Álvaro, ahí está. En 15 años que las tengo, es la primera que Que estaba un poco despegada. no la quería muy bien la madre, pero maté un cordero y otro día la que la compré ya lo quería como si lo hubiera parido. Sí, ya. ¿eh? A ver, Álvaro, ¿cómo se da de comer a les ovelles? A ver, entre los dos, Saúl, nada, echáis el pienso ahí y ya está. Sí, pero... Pero con un poco de arte, como lo eches tú, ¿no? Sí. ¿Y Bueno, qué más que quede cuidados todo igual. necesita una ovella salda? A ver, a examen, Pues... por ejemplo. Para las uñas, para que no se hagan heridas, cortárselas y echarle un bisturí que es para que no para las heridas como el betadine y ¿Y qué más cocinas hay que hacer con la ovella salda? cuando paren, por si acaso está la zurra, pues las guardamos por la noche para que no nos la coman. Y a mí me han chivado que por ti dormías hasta con ellas. Sí, mientras que duerma caliente. Mientras que duerma caliente, como si tiene a la una ovella salda, que la vaca casina, que la vamos a ver luego, que lo que sea, turno. Aquí por lo menos hay futuro entre los dos, Álvaro, Saúl y algún pequeñajo más que hay por ahí. Me parece a mí que tienes la ganadería asegurada. Yo creo que sí, sobre todo por Álvaro. Álvaro disfruta muchísimo. Porque con el ganado es... Bueno, ya te digo que muchos días hay que venir por la noche a buscarlo que quiere dormir en la cuadra con los animales. Está feliz con ellos. Y con la ovella salda ningún problema, ¿no? Con los críos pequeños y sin problema. Nos apuntaba ya Álvaro algunos de los cuidados que tiene que tener nuestra ovella, pero ¿alguno más que apuntar? Bueno, nada. Nada más que cuando pare tener cuidado que no le coma el raposo los primeros días, porque hay raposos por aquí y bueno, las tienes que guardar algunas veces y nada, alguna vez si te pongo coja hecha ahí, nada, como te decía el crío, cortáis un poco las uñas porque para que no se les pongan largas, que no eso, cortáis las uñas nada más y ningún problema, nada. Alguna vez si lo pinchas alguno, como dice, le echáis un poco de betadines y te pases un poquitín cortando y que salga un poco de sangre, eso es nada, no. Y lo que tiene todo, ¿no? Mucho trabajo, mucha dedicación, como lleváis muchos años aquí vosotros dedicándoles, ¿eh? Es mucha dedicación, sí, pero bueno, al lado de como cuando teníamos las vacas frisonas de ordeño, de tal, al lado de aquello no es nada. Dan un poco menos de trabajo. Sí, dan mucho menos trabajo, porque aquello era una obligación todos los días, igual que fuera un bautizo, que fuera una boda, que fuera una primera comunión, que no se podían abandonar nunca. Esto... Dejan un poco más de libertad. Si las quieres abandonar un día, las abandones y no las dejas en el prado y no hay ningún problema. Bueno, que sepan, aquellos que estén pensando en adquirir ejemplares de ovella salda, es una buena inversión y una buena forma de trabajar. A ver, Álvaro, ven para acá. A las ovelles saldes se les pone nombre también, como a las vacas y todas esas cosas que nos gusta hacer en Conexión Asturias, ¿o no? No, pero a veces lo saben por el número que llevan en las orejas. Ay, amiga, el sello. Sí. ¿Tú también apuntas maneras, Saúl? ¿Qué? ¿Que tú apuntas maneras también de ganadero, o no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No tienen tan claro. Saúl un poco más chuluco, Ahora un no poco tienen- más así. ahora no tienen nombre. Yo llegué a tener 200 ovejas carranzanas y todas por eso les preguntaba. todas con nombre. Lo que pasa es que de aquella ordeñábamos y las ordeñabas y entonces te ponías con los hijos a ordeñar y con la mujer empezábamos todos a ordeñar y entonces como no tal, ¿qué te ibas preguntando? ¿Ordeñaste y fulana y todas? Y entonces como y os ponías nombre porque tal, pero cuando está uno nada más de estar con ellas, no, porque a ninguno tienes que decir a un crío, a un hijo fulana o fulana, entonces ya no os pones nombre, pero cuando estábamos de ordeñalas todos los días,
tenían nombre igual que una persona. Todas de 200 ovejas y 200 tenían nombre. Bueno, de momento la ovella salda, podemos prescindir del nombre. Chicos, ¿me enseñáis la vaca casina y algo más que tenéis por ahí que quiero? La asturiana de la montaña, perdone usted, señor Saúl, perdone usted. La vaca asturiana. Bueno, Álvaro, ¿qué dice Álvaro? ¿La casina o la asturiana de la montaña? De la montaña. Venga, de la montaña. Pues la vemos enseguida, que nos las van a enseñar ellos, mientras que aquí las señoritas terminan la merienda. Nos vemos enseguida. Como dice nuestro compañero David, compañero técnico, esas... Bueno, a mí me parece que son guapísimas, la verdad. Y decíamos, antes apuntaba David, es que parece que tienen los ojos pintados, tienen una mirada, son preciosas. Turno. Son vacas muy rústicas, tienen la cara muy expresiva, son ellas de por sí de la cara, muy guapas de la cabeza, todas de cuerno, de tal, y son vacas que son muy rústicas para el monte, muy, bueno, la típica la asturiana de la montaña que llaman. ¿Y para trabajar con ellas, qué tal? Bueno, ¿para trabajar en qué sentido? En para trabajar. Vosotros. Bueno, son vacas dóciles. Para trabajar, creí que decías en sentido de trabajar como se trabajaba ante la tierra, que eso ahora aquí ya no se usa nada. Claro, ahora ya eso todo se acabó. Nos pregunta María, nuestra presentadora. Dime, María. Sí, es que antes Saturno estaba contando que había tenido en su día vacas, ganado de leche, de raza frisona, y que lo cambió por la ovella Xalda para carne y también por esta ternera asturiana de montaña para carne. ¿Se deja un poco más de margen la cabaña de carne que la de leche? Me pregunta María si deja un poco más de margen la cabaña de carne que la de leche, porque como tú nos comentabas que habías cambiado todo un poco en los últimos años, ¿tú con qué te quedarías? ¿Es fácil, difícil saberlo? Sí, es difícil saberlo. En producir igual produce más la de leche, pero es muy esclava, muy esclava, muy esclava. Si no te metes en una escala muy grande, que puedas meter ya obreros. Es que son tan esclavas de todo que tienes una primera comunión, no puedes ir porque las vacas no se pueden dejar las de leche, estas las puedes dejar. Tienes una boda, no puedes ir porque no, sí, es diferente, por lo menos. El margen ya donde quedó en un lado y en otro, de turno. De probes no salimos, pero a ricos no vamos a llegar y por lo menos son, qué sé yo. Más llevaderas para el trabajo vuestro, para el día a día. Un día tienes que trabajar muchos días, pero un día si lo quieres hacer de fiesta lo haces y no tienes ningún problema. Claro que sí, después de tantísimos años que Turno empezó con 8 añinos en esto de la ganadería. Álvaro, mi pastor número 1, necesito que me traigas al pastor número 3, que no lo hemos conocido, entre los dos. Venga, Saúl también, claro, a la pastora. Con 8 años hechos de noviembre cogí un rebaño de ovejas en diciembre y no lo solté más hasta al monte y la mitad de los días durmiendo en una cabaña a 2 horas de camino por ese monte arriba, donde estaban de aquella... recién pasado la guerra y los emboscados, que estaban todo el día hablando los paisanos de ello y muerto de miedo y... Se cuenta pues no rápido, Y luego protestas, Turno, porque Álvaro, quiero dormir aquí. ¿A quién va a salir? ¿A quién salió? Hombre, es que claro. Es que yo no era por devoción, porque este es porque gusta. Yo de aquella estaba por obligación. Pero se lleva dentro. Ella es Mica, que la estáis viendo, que la querían presentar los pequeñajos de la casa. Y está una perra estupenda y muy trabajadora. Álvaro, ¿qué hacemos con las vacas, las ovejas y los caballos que tiene aquí Abuelito? Porque Abuelito tendrá que descansar algún día. ¿Qué hacemos con ellos? Pues... cuidarlos y... ¿Te vas a encargar tú? Lo estás diciendo en la tele en directo, ¿eh? ¿Vas a ser ganadero de mayor? Sí. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Y tú, Saúl? Sí. ¿Sí? ¿O lo dices con la boca pequeña? Sí. Entre los dos, bueno, hay cantera, ¿eh? Por lo menos eso lo tenéis hecho. Esperemos, por lo menos que no lo vendan. Claro que sí, no, seguro que no. Claro. Mira, abre unos ojos como diciendo, ¿qué dices, Juelito? Ni de broma, Voy a comprar una vaca pinta para leche. Adiós, ahora sí. Bueno, los dejamos negociando. Ahora Álvaro quiere volver con la leche. La que puede preparar aquí, pero estoy segura que lo va a sacar adelante. Los dos, todo lo tenemos. Bueno, seguimos aquí porque yo todavía igual me quedo de accionista porque lo veo muy trabajador ya, Álvaro. Gracias, Turno, por habernos atendido y por haber mandado esos ejemplares fuera de nuestras fronteras. Ya somos un poco más internacionales. Seamos conocidos allá por Andalucía. Claro que sí.